Les damos la bienvenida a una nueva conversación con una discípula de Srila Prabhupada. Hoy tenemos la alegría y el honor de recibir a Visakha Dasi, quien conoció a Srila Prabhupada en India en el año 1971 y un año después fue iniciada por él. Visakha se graduó con honores en el Instituto Tecnológico de Rochester, publicando su primer libro, Photography, Art and Techniques. Como fotógrafa, ella acompañó siempre a Srila Prabhupada por India, Europa y Estados Unidos. Visakha Dasi ha escrito numerosos artículos para revistas, así como los libros Bhagavad Gita, A Summary Study, Bhagavad Gita, A Photographic Essay, Harmony, and the Bhagavad Gita, Lessons from a Life-Changing Move to the Wilderness, y el libro para niños, Nuestro amigo más querido, disponible en español. Recientemente publicó su biografía titulada 5 años, 11 meses y una vida de amor imprevisto, que ya está disponible en español y de la que vamos a hablar hoy en la entrevista. Visakha Dasi y su esposo Yaduvara Das han realizado un sinfín de fotografías, documentales y películas. Uno de sus proyectos más conocidos es la película Hare Krishna, el mantra, el movimiento y el Swami que lo inició todo. Bienvenida, querida Visakha Prabhu. Es una inmensa alegría tener un tiempo contigo hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de un libro que para nosotras y las personas que ya lo han leído se ha convertido en una profunda inspiración. So we welcome you, dear Visakha Prabhu. What a joy to have you in our podcast. And thank you so much for accepting our invitation to speak about a book that has become very dear to our heart. Thank you so much for inviting me. I'm honored to be here. Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. Quisiéramos comenzar esta conversación hablando principalmente de la inspiración que te llevó a escribir este libro. En el año 2017 publicaste tu autobiografía que se llama 5 años, 11 meses y una vida de amor imprevisto. Quisiéramos preguntarte, ¿cuál fue tu motivación para escribir este libro? So in the year 2017, you published your memoir, 5 years, 11 months, and a lifetime of unexpected love. And in 2022, it became available in Spanish as well. And we would like to start the conversation today asking you what inspired you to write this book, this memoir. Thank you. Yeah, it's a good question. I think what inspired me was looking back on my life and seeing how I had been transformed in my life. That I was brought up in an atheistic family. My father was brought up in the Jewish tradition, and my mother is a Roman Catholic. And as they both came of age, separately from each other, they gave up religion as empty ritual. Entonces, ella se sintió inspirada a escribir este libro cuando miró atrás en su vida y se dio cuenta de la transformación que había vivido. Ella viene de una familia que era atea, su padre creció en la tradición judía, su madre en la católica, pero en cierto momento su familia decidió como adoptar una tradición como que era vacía, no había religión. So my brother and I were raised without any religion. We never, in our whole lives growing up, went to any church or mosque or synagogue or any religious institution at all. Y su hermano y ella crecieron de esta manera sin ningún tipo de religión presente, no fueron a la iglesia o a mezquitas o a ningún tipo de institución religiosa. So I was quite an energetic atheist, quite a convinced atheist, to the point where I had a friend in high school from Colombia named Lucy, who was a Catholic. But because I would ask her these questions that she couldn't answer about God and about religion, she started to question her own faith. Y como yo era una atea muy determinada, profundamente convencida,
en su niñez o en su adolescencia tenía una amiga de Colombia llamada Lucy que era católica y Visakha le hacía preguntas que su amiga no conseguía responder hasta llegar a un punto en el que su propia amiga también comenzó a cuestionar su fe. So I was quite convinced of atheism, and yet, although I had achieved some success in my field, in photography, I felt a certain emptiness. And when I looked around me at people who are either wealthy or famous or very talented, I didn't see anything of value in their lives that would make them happy, that actually fulfilled their need for happiness. Y aunque ella era una atea convencida y había logrado bastante éxito en su ámbito de la fotografía, todavía sentía un vacío interior y cuando miraba a su alrededor a personas que habían también logrado el éxito, veía que les faltaba como un cierto valor en su vida, no las veía felices, algo faltaba. So the result was I was quite confused, and through a course of events, I wound up somehow or other in Vrindavan, India. And Vrindavan is such a place that it's actually steeped in faith in God. And I could feel that very strongly in the residents of Vrindavan. And their sense of faith, even though they had very little materially, they had such faith that it gave them great inner satisfaction. And so I started to question my own lack of faith. Y aunque ella se sentía bastante confundida, por arreglos de la vida terminó en Brindavan, un lugar que está empapado de fe, aunque vemos que sus residentes tal vez no tengan las mayores comodidades materiales, tienen un nivel de fe muy elevado y esto se traduce también a niveles de satisfacción muy elevados. Entonces ella al observar esto empezó a cuestionarse un poco sus creencias. So that questioning of my own lack of faith intrigued me to become serious about hearing from Srila Prabhupada, whom I met in India, and associating with his followers. And one thing led to another, and I became a Hare Krishna. Y debido a sus preguntas que tenía acerca de la falta de fe espiritual, decidió tomarse en serio escuchar a Srila Prabhupada, a quien había acabado de conocer, así como relacionarse con los devotos. Y al final, por una cosa y otra, acabó convirtiéndose en una devota Hare Krishna. It was such a dramatic transformation from being an avid atheist to trying to be a devotee of God. And I wanted to try to express that in this book, 5 years, 11 months. Así que fue una transformación dramática el hecho de pasar de ser una atea convencida a una devota de Krishna. Y en este libro intento contar esa historia, en este libro 5 años, 11 meses y una vida de amor imprevisto. I think just as a story, it's for many people, it's an interesting story. And what's unusual about it is that the city of Vrindavan is woven throughout the story. This Vrindavan really impacted me, being in Vrindavan and the residents of Vrindavan. And then at different times, Srila Prabhupada was in Vrindavan with his followers. So it was very key to this transformation. Y esta historia, lo interesante de esta historia es que Vrindavan juega un papel clave porque Vrindavan fue el lugar que tuvo un mayor impacto y el hecho de pasar tiempo con Srila Prabhupada y sus discípulos en Vrindavan, eso fue lo que generó toda esa transformación. Algo que hemos apreciado de esta historia y algo que resaltamos es la honestidad en la que revelas tu escepticismo inicial y tus observaciones del comportamiento extraño que pues tenían algunos devotos, que se comportaban, digámoslo, como marionetas. ¿Cómo hiciste tú para no ser una marioneta más, ni para negar tu verdadero yo? ¿Y qué consejos nos puedes dar?
So something we appreciate from your story is the honesty in which you reveal your initial skepticism, also the observations of sometimes strange behavior of some devotees who seem to behave like puppets. How did you avoid being a puppet, becoming a puppet, or avoid denying your true self? What advice do you have to avoid that? Yes, that's a very nice question. I think part of it is that Prabhupada himself was so straightforward and honest. And he also perceived in his disciples when there was pretension, when there was superficiality. And so taking the cue from him, I think, was very important for many of us. Srila Prabhupada era muy directo y honesto, y él se daba cuenta cuando alguien estaba pretendiendo o cuando alguien actuaba de manera superficial. Por lo tanto, ella rápidamente tomó el ejemplo de Srila Prabhupada en este sentido. Hemos leído también en el libro que para ti conocer a Srila Prabhupada y seguir sus enseñanzas finalmente te llevaron a ser consciente de Krishna. Esto se dio de una forma imprevista. Hay una parte en la que leemos, hay un pequeño fragmento que dice: ¿cuánto necesitaba a Prabhupada en mi vida? Evocó mi deseo desinteresado de dar a los demás. Me llevó a la mejor de las aventuras, el descubrimiento de la riqueza de mi propio corazón. Ahora te preguntamos, ¿tú te hiciste creyente acompañando y fotografiando a Prabhupada durante un largo tiempo? Cuando él ya no está más de cuerpo presente contigo, ¿de qué manera mantuviste y mantienes aún viva esa chispa de ese amor imprevisto? So, in your book, you say that meeting Srila Prabhupada and learning his teachings, as well as adopting Krishna consciousness, was something very unexpected. And there's a part that reads, "How much I needed Prabhupada in my life. He evoked my selfless desire to give to others. He led me on the best of all adventures, the discovery of the wealth of my own heart." So you became a devotee, traveling with and taking pictures of Prabhupada and the devotees, but once he wasn't physically with us anymore, what helped keep alive the flame of that unexpected love? Well, I must say that I wish it was burning brighter. I would like it to be ever burning brighter. But certainly his teachings are so compelling, and his example was so attractive, so magnetically attractive to me, that I felt indebted to him, and I didn't want to disappoint him. And also, even though there was at times great upheaval in his society with people that he entrusted a lot of responsibility to not living up to his expectations, you could make sense of it through Prabhupada's teachings, that they were sometimes not respectful to devotees. They were sometimes under the grip of the lower modes of nature. So actually through his teachings, we could understand the various problems that did crop up in his society. Entonces ella empieza respondiendo que ojalá que esa llama de ese amor imprevisto brillara mucho más fuerte y que lo que le ayuda a mantener esa llama viva es las enseñanzas y el ejemplo de Srila Prabhupada. Siempre fue algo que le atrayeron de una manera muy intensa y que de esa manera ella sintió pronto que estaba en deuda con Srila Prabhupada y que no quería decepcionarlo. Y en momentos en los que veía a las personas a su alrededor que tal vez maltrataban a los demás o no llegaban al nivel que se esperaba, aún así ella también contaba con las enseñanzas de Srila Prabhupada para poder entender y como darle sentido a las situaciones desafiadoras. So we see you here in Mayapur, I believe, taking pictures. We're sharing these pictures. Would you like to
share a little bit about this moment? Yeah, Prabhupada would take his morning walks through these very narrow paths through the fields in Mayapur. And you can see he would be surrounded by his young followers, many of whom were sannyasis and brahmacharis. And although Prabhupada himself was very supportive of my service of photography, his young followers often were not so supportive or empathetic and would sometimes create obstacles. Mm. En esta foto podemos ver a Visakha Devi tomando fotos en un paseo matutino en los campos de Mayapur. Srila Prabhupada solía caminar por este angosto camino y él siempre le apoyó mucho en su servicio de la fotografía, siempre le apoyaba, algo que de parte de sus discípulos más jóvenes, pues a veces no era el caso, incluso le llegaban a poner obstáculos en su servicio de tomar fotografías. So when this happened, when they were obstacles from your young godbrothers, what would help you persevere in your service? Because Prabhupada himself was supportive, and I knew that would help me overcome whatever obstacles or whatever discouragement came my way. So his support, his enthusiasm for the service was actually kept me buoyant, kept me enthusiastic. Le he preguntado que cuando esto ocurría, cuando sus hermanos espirituales tan jóvenes en aquella época quizás le ponían obstáculos en su servicio, ella, ¿qué le ayudaba a seguir determinada en su servicio? Y ella dice que sin duda alguna era el apoyo de Srila Prabhupada. O sea, ella estaba segura de que Srila Prabhupada estaba a su lado y eso la mantenía entusiasmada en su servicio. Cuando se instalaron las deidades de Krishna Balaram en Vrindavan, te empeñaste en fotografiar. Hay un fragmento del libro en el que cuentas tu empeño en fotografiar a Srila Prabhupada ofreciendo el primer arti. El lugar estaba abarrotado de devotos y fue necesario que de tu parte fueras obstinada en lograr el objetivo de fotografiar a Prabhupada. En algún momento, además de ese en concreto, pensaste en el impacto que tendría tu determinación para sacar fotografías y hacer videos? So, in your book, there's a story that during the installation of the Krishna Balaram deities in Vrindavan, you were determined to photograph Srila Prabhupada offering the first arati to his lordships. The place was crowded. You needed to take the photography and needed to be very obstinate to achieve your goal. So at some point in that particular event or other times, were you aware of the impact your service would it have in the next years and generations to come? I think at some odd points, I might have had a glimmer of the impact the photographs would have. But mostly I was concerned with getting the photographs because that was my service. I took that as a sacred offering to Srila Prabhupada and to his movement. So mostly my intent was to capture the photographs. What happened to them after I had captured them was beyond my control. So in my head, I was thinking about lenses and exposure and film, composition, lighting. All these factors were constantly going around, juggling around in my head, primarily to be in the right spot at the right time with the right lens and film. And there was a constant pressure, line pressure, but a pressure nonetheless. Mm-hmm. Entonces, ella dice que sí, había momentos en los que tenía como un destello, ¿no? de lo que ella estaba haciendo y del impacto que tendría tener estas fotos, estos vídeos, pero que realmente ella estaba constantemente preocupada por tomar la fotografía adecuada, estar en el momento adecuado, lentes, exposición,
la luz y sabía que esta era su ofrenda sagrada a Srila Prabhupada, pero que lo que sucediera con las fotografías después, con el resultado, estaba más allá de su control. Shall I tell the story behind this photograph? Yeah, maybe we can go over some pictures that you took about Prabhupada. This was in Srila Prabhupada's room in Calcutta. The temple is still in the same place, 3 Albert Road, and they've preserved his room also. So at this time, it was a very difficult situation in Calcutta. The devotees were not healthy. They weren't getting along with each other so well. The standard of prasadam was not very high. The prasadam wasn't so healthy. And many problems at the temple. So one resident sannyasi came and was speaking to Prabhupada in his rooms and explaining to Prabhupada all the various problems, which were numerous. And so Prabhupada listened. I took a series of photographs. This is one of them. And he was just listening to this sannyasi express these problems. Entonces ahora vamos a poner algunas fotografías que ella ha tomado de Srila Prabhupada. Vamos a comenzar por esta en pantalla, que la tomó en Calcuta, en el templo que todavía está en el mismo lugar y de hecho conserva la habitación que era de Srila Prabhupada. En esta ocasión, en Calcuta estaban ocurriendo muchos problemas, los devotos tenían mala salud, la calidad del prasadam no era buena, los devotos también tenían muchos conflictos entre ellos, se peleaban, y uno de los sannyasis acudió a Srila Prabhupada para expresarle y explicarle estos problemas. Y Visakha estaba tomando una serie de fotografías durante esta conversación, y esta es una de ellas en la que Prabhupada está escuchando al sannyasi. So later on, we developed the film and we made prints. There were perhaps 6 or 7 prints of Prabhupada in different poses, listening. And we showed these prints to Prabhupada. He looked through them one by one. And then he said to us, I was with my husband, he said, she has captured the mood. She, me, has captured the mood. Entonces, después imprimieron una serie de fotografías de ese momento, unas 6 o 7, y las fotografías son de Srila Prabhupada en diferentes poses, se las mostraron a él, ella estaba junto con su marido en ese momento, y Prabhupada las vio y dijo, Visakha ha capturado perfectamente el humor. So I got the feeling from both being there when this conversation was going on and by hearing Prabhupada's reaction to the photographs, that Prabhupada was present, he was hearing from this sannyasi disciple of his, but also he was transcending it at the same time. Both things. Entonces, lo que siento al ver estas fotografías es que, en primer lugar, estuve cuando ocurrió este momento, mientras yo capturaba las imágenes, pero también estuve para ver la reacción de Srila Prabhupada ante estas fotografías, en las que podemos ver que no solo estaba escuchando muy atentamente al sannyasi, sino que también estaba como trascendiendo lo que escuchaba. So sensitive. Está muy pensativo. Voy a preguntarle si esta también es una foto del mismo momento. Is this a picture of the same moment as well? No, this was in Jaipur. Okay. This is a different situation, yeah. We went to Jaipur to visit the original Radha Govinda deities, and Prabhupada stayed right on the property. The queen there gave him great facility. So this was early in the morning. You can see Prabhupada has his japa bag. You know, he would get letters from all over the world. And again, his disciples would be very often struggling in different ways. Sometimes they were struggling with their own minds, being obstinate. Sometimes they had physical troubles. Sometimes they had troubles with their godbrothers or godsisters in the temple, or the authorities, the temple president. Sometimes they would have trouble when they went on Harinam or book distribution. The police would create
difficulties. Sometimes their parents would be objecting to them being devotees. Sometimes their friends, so many problems. And they would write to Prabhupada, and so he would answer every letter. He never got a letter that he didn't respond to. But it wasn't an easy service for him, and I think, to me, this photograph shows that it was a very difficult service to respond to all these trials and tribulations that were to him. Esta foto que vemos ahora en pantalla fue tomada en Jaipur cuando los devotos y Prabhupada fueron a ver la deidad original de Radha Govinda. Se quedaron en las instalaciones de la reina de Jaipur, que los invitó personalmente. Lo que vemos aquí es a Srila Prabhupada con la japa en la mano y era muy temprano en la mañana. Era el momento en el que él respondía a las cartas de sus discípulos. Todos los discípulos enfrentaban diferentes tipos de problemas, algunos con su sadhana, otros con su salud. A veces tenían problemas entre ellos o con las autoridades de los templos, a veces con su servicio cuando salían a Sankirtan, a Harinam. Otros tenían problemas con sus familias que no aceptaban que se hubieran hecho devotos. Y así él recibía cartas y cartas de sus discípulos contándoles sus problemas y él nunca dejó de responder una sola carta. Y creo que esta fotografía captura muy bien lo difícil que era este servicio de tener que responder a todas las cartas en las que sus discípulos le contaban los problemas y que él se aseguraba de responder a todos y cada uno de ellos. Prabhupada said at one point that to be responsible means to respond. En un momento, Srila Prabhupada dijo que ser responsable significa responder. Let's see. Let's move to, since we're still in Vrindavan, in India, sorry, this classic picture of Srila Prabhupada at the Radha Damodar. Yeah, this was in Vrindavan at the Radha Damodar temple in Prabhupada's quarters that he lived in before he came to the West, before he came to New York City. And it was 1972 during Kartik. And Srila Prabhupada led a small group of devotees, maybe 30 or 40 devotees, to stay in Vrindavan for Kartik that year. And he himself would speak every morning and evening. And Jamuna Devi was there as his cook. She was cooking all his meals. So Prabhupada was very pleased with her cooking. It was beyond excellent, incredible cooking. And once, after she had made his lunch and set it before him, she asked him if I could take a photograph of him. And he kindly agreed. So I was able to take this one photograph just before he had his noon prasad. Esta fotografía que vemos es una fotografía clásica que todos conocemos. Es Srila Prabhupada en sus aposentos del Radha Damodar, en el templo de Vrindavan, y es donde él residía antes de venir a Occidente. Regresó en 1972 para el mes de Kartik y llevó junto con él un grupo reducido de devotos, tal vez 3 o 4 personas. Entre ellos estaba Yamuna Devi, quien le cocinaba. Y Srila Prabhupada siempre estaba muy, muy satisfecho con el prasadam que cocinaba Yamuna Devi. En la fotografía estamos viendo a Srila Prabhupada que se dispone a tomar prasadam a mediodía. Yamuna acababa de traerle los alimentos y le pidió a Visakha si podía sacar una foto y Srila Prabhupada aceptó. Así que lo que vemos en pantalla es esa imagen y esta es la historia detrás de este momento. So when he's gazing out the window, he can see the samadhi and the bhajan kutir of Srila Rupa Goswami in the courtyard of the Radha Damodar temple. Y lo vemos que mira a través de la ventana. Las vistas que él tenía eran del samadhi y el bhajan kutir de Rupa Goswami, que se encuentran en el patio del templo del Radha Damodar Mandir. Sorry. Janaki, ¿quieres hacer? Sí.
Justo como comentario a estas fotografías, en el libro, pues al ser una obra escrita, ella como artista aplicó todos los conocimientos de fotografía para capturar estos momentos con Srila Prabhupada y sus discípulos. Pero en el libro, además, podemos leer con detalle la emoción, los sentimientos y todo lo que ocurría alrededor de la fotografía. De qué manera ella logra capturar y recordar, porque hablamos de hace poco más de 50 años, la esencia de cada momento y si hubo algo que influyera en ella para transmitirnos esa magia de todo lo que ocurría en cada fotografía. So after seeing these pictures, Janaki is saying that we know how you applied all your technical skills to take pictures, to take photographs. So there was all this technical background and disposition. Now that your book is a written work, right? And for that, you are very good at conveying emotions. We read the book and we feel what you're feeling. So what helped you connect with the essence of all these stories you're telling us about, because they happened so long ago, right? 20, 30, 40 years ago. But you're so good at still they are so fresh. So what helped you to convey that? Well, I think the photographs themselves help me recall exactly the situation, the time, the place, the circumstances, what was going on within myself, what was going on with the devotees around. The photograph itself really evokes that time, that history, and those emotions. So that's the trigger, I think, the key. There's so many things that I have forgotten, but when I can see it, then it becomes alive. Entonces, ella nos cuenta que las fotos, sin duda alguna, ver las fotos le ayudan a transportarse inmediatamente a ese lugar, a esas circunstancias, a aquel momento. Ver las fotografías evocan, ¿no? Esa historia. Hay tantas cosas que ella ya ha olvidado, pero si ve la fotografía, inmediatamente consigue conectar, recordar. Es como un disparador de lo que sentía. Let me see. We have, speaking of moments, can you tell us a little bit about this moment here? What was happening? ¿Qué pasaba en este momento? This is in Mayapur, in Srila Prabhupada's rooms in the Lotus building. It's quite a small room comparatively. Well, he had a bedroom and also a sitting room, so this is the sitting room. And at one point, he invited his godbrother, Sridhar Swami, to come from Navadvip to visit him. So Sridhar Swami accepted that. And Prabhupada was sitting in his room, and a devotee came up to the door, and he said, Sridhar Swami has arrived. And Prabhupada jumped up, and he ran down the hallway and ran down the stairs to meet Sridhar Swami, who was coming up the stairs a little slowly because he was more elderly than Srila Prabhupada. And Prabhupada was so happy to see him and welcome him. You know, he grabbed his arm and was smiling and laughing. They walked together up the stairs and down the hall to Prabhupada's room. And they had a nice discussion about how they knew each other in the early days in Calcutta. Prabhupada was a Grihasta. And later on, he knew Prabhupada in Bombay and other cities. So they were discussing these former times of their relationship. And then towards the end, they had a kirtan, which is what we see here. And Sridhar Swami, you can just see his hands clapping on the left. And he's wearing a garland. You can, just the left bottom corner is Sridhar Swami, who was also dancing. So it was an ecstatic moment.
Entonces, esta fotografía que vemos en pantalla ahora ocurrió en Mayapur. Era una habitación pequeña donde se quedaba Srila Prabhupada y habían invitado a el hermano espiritual de Srila Prabhupada, Sridhar Swami, que vino desde Navadvip. Entonces, un devoto le avisó a Srila Prabhupada de que había llegado. Srila Prabhupada saltó y corrió escaleras abajo para encontrar, para ver a Sridhar Swami, quien estaba subiendo despacio por las escaleras porque él era un hombre de más avanzada edad. Srila Prabhupada estaba muy feliz. Ella nos cuenta que lo recuerda riendo, muy feliz. Estaba muy feliz con la visita. Subieron a la habitación y empezaron a hablar acerca de historias del pasado, aun cuando pues, Prabhupada era un grijasta en Calcuta, cuando se vieron después en Bombay. Y al final hicieron un kirtan que fue muy extático, por lo que podemos ver en las fotos. Y aquí en la esquina a la izquierda podemos ver las manos de Sridhar Swami que están aplaudiendo, batiendo palmas y con la guirnalda. Y en el centro está Srila Prabhupada, muy, muy feliz, muy extático en ese momento. After this, Prabhupada invited Sridhar Swami to the temple room in Mayapur on the ground floor, and Prabhupada arranged for a Vyasasana built for two, and they sat next to each other, cross-legged on the Vyasasana. Y después de esto, Srila Prabhupada volvió a invitar a Sridhar Swami, esta vez a la sala del templo de Mayapur, y se montó un Vyasasana de 2 asientos y ambos se sentaron uno al lado del otro con sus piernas cruzadas. Definitivamente podemos ver, capturó también la alegría de Prabhupada, ¿verdad? We can see how well you captured Prabhupada's joyful expression in this picture. Yeah. It was quite unusual to see Prabhupada with his godbrothers, because mostly we saw him just as our acharya, and he was surrounded by his disciples. So when we saw him with his godbrother, it was a very different experience for us. No era muy común ver a Srila Prabhupada con sus hermanos espirituales. Generalmente lo veíamos siempre como nuestro acharya, rodeado de sus seguidores. Entonces fue una experiencia inusual y me gustaría preguntarle qué diferencia ella captó, si captó alguna diferencia en Srila Prabhupada. Did you notice any, not difference, but since you were used to seeing him, as an acharya, seeing him with his God brothers, did you notice any difference in his humor or anything in particular? Well, you really felt the friendship rasa when he was with his godbrothers, like Sridhar Swami and B.V. Puri Maharaj, which it was there to some extent with his disciples, but it was much more that he was the instructor and the guider and the corrector. But with his godbrothers, it was a rasa of this sakya rasa, this rasa of friendship, which was very sweet. And of course, they had a long history, which his disciples certainly didn't have. Mm. So there was a richness to their relationship. Mm. Pues como generalmente ellos estaban acostumbrados a relacionarse con Srila Prabhupada como su instructor, como su guía, como alguien que les corregía, verlo con sus hermanos espirituales era ver a Srila Prabhupada relacionándose con otra persona en otro humor, en este caso Sakya Rasa, o sea, él se relacionaba en el humor de amistad con sus hermanos espirituales, y eso era algo que pues obviamente no existía, ¿no?, entre Prabhupada y sus discípulos, pero sí lo podían ver entre Prabhupada y sus hermanos espirituales. Y añadía como una riqueza más porque sus hermanos espirituales también tenían una historia de muchos años entre ellos, algo que Prabhupada y sus discípulos tampoco tenían. Let me see. Should we, I have one more picture. Since we're in Mayapur, and I'm not sure if you took this picture in Mayapur, but I would like to ask about this picture of
Pishima. Yeah, that was in Calcutta. That's how Pishima would visit us regularly in the Calcutta temple at 3 Albert Road. She loved to cook for Prabhupada. And in the Bengali style, she would sometimes cook in mustard oil, which Prabhupada would find often, he would say it was hard for him to digest. She would counter that Prabhupada could digest nails if he wanted to. Entonces, esta fotografía que ella tomó de Pishima, que es la hermana de Srila Prabhupada, se tomó en Calcuta. Ella solía visitarlo con frecuencia, o bueno, cuando los visitaba, en realidad, ella cocinaba para Srila Prabhupada. Y cocinaba en el estilo tradicional bengalí, que suele emplear aceite de mostaza. Srila Prabhupada decía que a él le costaba digerir alimentos cocinados en aceite de mostaza, y su hermana decía que en realidad Prabhupada era capaz de digerir tornillos si quisiera. She had great love for Srila Prabhupada and he for her. Sometimes he would tease her. She didn't know English, so he would speak in English. She wouldn't know what he was saying, but he would tease her sometimes. And she also had great love for Prabhupada's disciples. She had an unusual habit that she would carry some Ganga water with her, water from the Ganges, and she would sprinkle it very freely on the disciples to purify us. So for me, that was a terror because I would have my camera, which was not waterproof. Oh. So I'd have to hide my camera underneath my sari. It was quite an exciting adventure to be around her. Ella nos cuenta que Srila Prabhupada y Pishima tenían una relación, se querían muchísimo. Ella no hablaba inglés, pero los demás podían entender cuando Prabhupada y ella tenían esta cosa entre hermanos, ¿no? De pincharse uno al otro. Y su amor no era solo hacia Srila Prabhupada, sino que se extendía también a sus discípulos y discípulas. Y ella tenía la costumbre de llevar con ella agua del Ganges para salpicar a los devotos y a las devotas y purificarles, lo cual para Visakha era una pesadilla porque su cámara no era a prueba de agua. Entonces, siempre que estaba cerca de ella, pues se tenía que poner la cámara debajo del sari o protegerla de alguna manera para que no se mojara. Una de nuestras invitadas más recientes nos contaba de que a veces acceder a Srila Prabhupada era difícil, pero que relacionarse con Pishima era lo más cerca que se podía llegar, incluso como mujer, a Srila Prabhupada. Entonces le quiero preguntar si ella también tuvo la misma impresión. One of our recent guests in our podcast was sharing how sometimes it was difficult to get close to Srila Prabhupada. And even as women, there was you could get close to him up to a certain point. But Pishima was like you could get as a woman close to her and you could have that relationship that perhaps you couldn't have with Srila Prabhupada. Was that your impression as well with her? Yeah, I think she really appreciated the impact Prabhupada had on so many Westerners, and she wanted also to encourage us as Westerners and the women. So she made herself accessible and would very often be with the Westerners who were cooking for Prabhupada and show them different techniques that she had learned from Bengali cooking especially. Sí, ella se notaba que apreciaba mucho el impacto que Srila Prabhupada había tenido en sus discípulos y discípulas occidentales, y ella animaba e impulsaba, ¿no? ese impacto, y definitivamente pues también era muy accesible, sobre todo con las devotas, y pues una de las maneras en las que apoyaba a los seguidores de Srila Prabhupada era pues enseñándoles a cocinar platillos bengalíes, por ejemplo. Lovely. Yeah, they look so similar. Their features. Yeah. Son muy parecidos. Janaki,
¿Quieres continuar? Otro aspecto que leímos en el libro es que ella menciona algunas personas que le ayudaron en su determinación de aceptar a Krishna en su vida de forma gradual. Algunos ejemplos son como por ejemplo como Yamuna con su suave y profunda voz, Kaushalya con su determinación, Malati con su alegría dibujada en cada sonrisa. La animaron, por ejemplo, a levantarse a las 2 de la mañana, a ponerse su primer sari, a usar tilaka por primera vez y muchas incluso de las artes de adorar a la deidad. Quisiéramos preguntarle de qué manera sus hermanas espirituales influyeron en ella en esos primeros años y qué representan en su vida actual para ella. So in your book, you mentioned some of the people who motivated you in your gradual acceptance of Krishna. Yamuna with her deep and soft voice, who is on the screen, with George Harrison, Kaushalya with her determination, Malati with her smile and happiness. They inspired you to wake up early, 2 a.m. in the morning, to learn how to put tilak, wear a sari. So these are some examples. But what role did your god sister played in those first years, and what role do they play now? Yeah, I think my god sisters were essential in my spiritual journey. Certainly, Prabhupada was the key with the philosophy and with his example of living the philosophy and how attractive he made it, and then giving us temples that we could serve in and live in. But the thing that was very close to my heart was seeing how Krishna consciousness made these people so pleasant to be with and so inspirational. And the idea of having a friendship where it was centered around something so valuable, so priceless as trying to serve God together, it became a new dimension to friendship. In other words, friendship without this idea of God consciousness has very little substance to it. It can break up very easily. There's nothing much of value. But if the center is trying to please Krishna, then it becomes truly ecstatic. Sin duda, Srila Prabhupada era la clave, ¿no? de todo esto, con su ejemplo, con la filosofía, con los templos que les dio para que vivieran. Pero sus hermanas espirituales fueron esenciales en su jornada, en su camino espiritual, porque lo que ella veía era en el tipo de personas que se habían convertido gracias a la conciencia de Krishna. Eran personas muy agradables para relacionarse, inspiradoras, y además servir juntas fue descubrir una nueva dimensión de lo que es la amistad. Es decir, una amistad en la que no está centrada en Dios, o en la que no hay servir o satisfacer a Krishna, ¿no? Como punto denominador común. Es una amistad frágil que se puede romper a cualquier momento, pero no era el caso en su relación con sus hermanas espirituales. Vemos aquí a Yamuna Devi con George Harrison, una foto que ella tomó. Nos gustaría saber acerca de este momento. Could you tell us about a little bit of the picture of Yamuna Devi and George Harrison on the screen? Yes, sure. That at one point, George Harrison told Yamuna that because the quality of her voice was so extraordinary, that he could make her internationally famous as a singer and wealthy as well. And Yamuna told George Harrison that she was not interested in fame and she was not interested in wealth. Her interest was in pleasing her spiritual master, Srila Prabhupada. En un momento, George Harrison le dijo a Yamuna Devi que tenía una voz tan increíble que él podía hacer que ella se volviera famosa mundialmente, rica, pero Yamuna Devi declinó su invitación porque ella no estaba interesada ni en riqueza ni en fama. Lo único que ella quería era complacer a Srila Prabhupada.
And what was going on in this? Where was this picture taken? I actually didn't take this picture. This picture, yeah. Okay. So, corrijo, esta fotografía no la tomó Visakha Devi, pero what made you choose it for today? I think because you mentioned friendships in Krishna consciousness, and so this is such a wonderful picture of Jamuna with George Harrison. He loved her very much, and she also loved his sincerity in Krishna consciousness, so it seemed appropriate. Yeah. Le he preguntado que si no era una fotografía de ella, ¿qué la inspiró a compartir, a elegir esta fotografía? Y me dijo que como íbamos a hablar acerca de la amistad y sus hermanas espirituales, esta era una fotografía que le gusta mucho. Yamuna le tenía un aprecio especial a George Harrison por su sinceridad y George Harrison quería mucho a Yamuna Devi, así que le pareció una foto apropiada. We have a book club where we're reading Yamuna Devi's biography, little by little, translating it to Spanish, and we are at the point where you come in the scene. Yeah. So yeah, it's so nice to tie all the stories together, meeting, in different books. Justo le comento que estamos leyendo la biografía de Yamuna en nuestro club de lectura y que ella acaba de entrar en escena, ¿verdad? Hace poquito, Janaki. Sí. Hablando de esas relaciones cercanas, ¿de qué manera ella siente que construir y alimentar continuamente este tipo de relaciones con personas que consideramos avanzadas o que siguen nuestro mismo camino espiritual puede beneficiarnos de forma individual y asimismo de forma colectiva? So, speaking about true friendship, spiritual friendship, we'd like to ask you, how can building relationship with people we consider more spiritually advanced benefit us, but also what is the collective benefit of these relationships? Well, I think it's important that we always have someone we can look up to for guidance and inspiration and to help keep our enthusiasm at a high level. So for ourselves individually, it's very important. But also as a society, to have these kind of relationships will make our society strong, because we'll be invested in terms of our emotions, in terms of our heart. It's not just an intellectual understanding, Krishna consciousness, that's certainly part of it, the Vedanta, the end of knowledge, but also the bhakti. The bhakti ultimately is a feeling, a devotion to Krishna. And devotion to Krishna means also devotion to his parts and parcels, especially those who are devoted to him, his devotees. So I think not only with advanced devotees, but also with our peers, with those people who are new, just coming to Krishna consciousness, we want to offer them respect. We want to offer them encouragement. If we can give them guidance in some way, that's welcome. If we can receive guidance from our elders, that's also welcome. But the idea is it's really, I consider Prabhupada the personification of encouragement. And so if we are to represent him, we should also try to encourage each other and certainly treat each other with respect. Sí, claro, las relaciones a nivel, digamos, personal, ¿no? Individual, tener a alguien que más avanzado que nos inspire y que nos guíe es muy importante, que nos entusiasme, pero también a un nivel más colectivo, si existen este tipo de relaciones, las comunidades se fortalecen, porque tenemos el Vedanta, que es el conocimiento acerca de la verdad, pero en última instancia nos interesa el Bhakti, y el Bhakti es emoción, es la devoción hacia Krishna. Entonces, sí, y por extensión a sus partes y porciones, ¿verdad? Que somos pues todos nosotros. Por lo tanto, ella considera que la idea, o sea, Prabhupada para ella era la personificación de animar,
animar unos a los otros, animar, da igual si son más mayores, más nuevos, si tenemos relaciones en las que animamos a los demás con respeto, entonces eso va a fortalecer nuestras comunidades y es bueno para todos. Ya casi estamos llegando al final y quisiéramos preguntarle, después de haber realizado este trabajo fotográfico y en video tan extenso, de documentales, películas, fotografías, ¿siente ella que hay algún proyecto pendiente, algo más que se pueda hacer o que a ella le gustaría realizar? Mm-hmm. So we're getting close to the end of our conversation, but we have just two more questions we would like to ask. So after working in so many photography and film projects, do you feel there's still any pending projects to be done? If so, which one would you like to do? Yeah, you mentioned I did a Bhagavad Gita for children, our most dear friend, which is also in Spanish. So I would like to do more such Bhagavad Gitas for children. I'm finding that there's a great appetite for them on the part of the parents and the children. And that Bhagavad Gita for children came out in 1996. So it's been out for quite some time. And some adults now say they read that when they were children and it became very important for them, which gives me encouragement to do more such books from different points of view. Como hemos mencionado en la introducción, ella tiene un libro para niños que se llama Nuestro amigo más querido, está en español y en otros idiomas, y está basado en las enseñanzas del Bhagavad Gita, se lanzó en el 1996 y los niños que lo leían en aquella época hoy son adultos y le dicen lo mucho que les gustó, lo importante que fue ese libro para ella, y esto la anima a pues, seguir escribiendo libros desde diferentes puntos de vista acerca del Bhagavad Gita. I'm working on one now. It's called Bhagavad Gita for Children, Virtues for a Happy Life. I hope we can translate it into Spanish once it's done. Yes, count me in. Dice que ahora mismo está trabajando en uno que se llama Bhagavad Gita para niños, virtudes y valores. Sorry, could you say the Bhagavad Gita for children, virtues and? Virtues for a happy life. Virtues for a... Bhagavad Gita para niños, virtudes para una vida feliz. Este es el libro en el que está trabajando y que esperemos también pronto esté en español disponible para todos nuestros niños y niñas. Someone is asking where can they find your books? I believe the easiest way, Amazon nowadays. Yes. Alguien en la audiencia, Nanda Krishna, nos está preguntando dónde puede comprar sus libros y Amazon es el mejor lugar para encontrar todos sus libros hoy en día. Sobre todo, sí, en Estados Unidos segurísimo, fuera también. Any other, this is your project right now, correct? Anything else going on? Oh, for projects? Well, we're doing a film restoration project, my husband and I, to try to put all the original films in digital at the quality, the highest possible quality, to match the quality of the original, and also to correct color imbalances, to eliminate scratches and dust and so on. So that's a very expensive project that we're working on now. Que con su esposo están en un proyecto en el que están restaurando diferentes materiales fotográficos y de vídeo. Entonces están transformando las grabaciones originales en versión digital y quieren conseguir mejor calidad, mejor color, corregir detalles que están pues en los archivos originales y que es un proyecto muy, muy caro. Le quiero preguntar si tienen alguna campaña o algo para que se pueda donar. Is there any link or any campaign towards that project? Yeah, if you go to innervoiceproductions.com, innervoiceproductions.com,
Yeah. Then it's a very expensive project, unfortunately, because we have to use high-end technology. But we're trying to collect to cover that cost because that will be there for the generations to come. Yes. Les invitamos a que visiten la página web de este proyecto, innervoiceproductions.com, en el que pueden contribuir con sus donaciones porque, como nos cuenta, es un proyecto muy caro, pero pues imagínense, o sea, vamos a tener estos archivos digitales por generaciones y generaciones en una calidad muy alta y sabemos que lo necesitamos, ¿verdad? Así que visiten innervoiceproductions.com para poder colaborar y contribuir con este proyecto. Janaki, la última, ¿sí? Hay una última fotografía que es de las primeras que aparece en el libro y quisiéramos preguntarle desde ese momento, corroborar que fue de las primeras que ella tomó cuando llegó a India, de ese momento que ha cambiado en ella desde su vida espiritual hasta ahora. So, lastly, we have just one picture left that we would like to ask you. Oops, sorry, I kicked Janaki out. This picture here, we believe this is one of the first pictures on the book, or even maybe some of the first pictures you have taken in India. And our question is, what has changed for you since that moment you took the pictures to today? Well, this was part of my journey in Vrindavan, that these widows would gather every morning for 3 hours and chant Hare Krishna, just the Maha Mantra. And they chanted with such sincerity. They didn't have a lot of musical talent. They didn't have great voices, but they had great faith and great sincerity. And I would photograph them and just be impacted by their faith and their sincerity. So I think even today, I would continue to be moved by their purity. I know that sometimes families who have widows amongst them send them to Vrindavan to not be bothered by them. But these women seem to really immerse themselves in the holy name of Krishna. Esta fotografía ella la tomó en Brindavan. Podemos ver a un grupo de viudas que se reunían cada día y cantaban durante 3 horas. Únicamente cantaban el Mahamantra y quizás no contaban con un gran talento musical o tenían grandes voces, pero eso no las detenía en su servicio de cantar por horas y mostraban una gran fe, una gran sinceridad, y esto es algo que la impactó mucho, y dice que si hoy en día le sigue impactando de la misma manera, y quizás la imagen que tenemos de las viudas por estos lados no sea la misma, ¿no? Pero que para ella fue impactante ver esta imagen de estas mujeres viudas cantando y cantando y cantando. Pues creo que hemos tratado de abordar los elementos más importantes o resaltar algunos de los más importantes. Sin embargo, nos gustaría, antes de terminar y de concluir esta entrevista, compartiendo un fragmento muy corto del libro que pues, fue escrito por nuestra invitada. El fragmento dice así: para mí los años se congelaron tras el fallecimiento de Prabhupada. Mi espejo, que ahora refleja a una mujer mayor de aspecto serio, no revela la llama vibrante que arde en su interior, la misma llama que hace tiempo ardía en una fotógrafa en la flor de la vida, con la cámara en la mano, vigilando la iluminación, dispuesta a captar las actividades y las expresiones de Prabhupada, dispuesta a ir a cualquier parte con él. Por encima de todo esto, esa llama ardiente proyecta un esplendor expansivo de un amor imprevisto. Con este fragmento le decimos a Visakha que estamos muy agradecidas por estar hoy con nosotras, por su tiempo,
por compartirnos este maravilloso viaje de transformación en su vida espiritual y en la nuestra, por escuchar sus reflexiones, su sabiduría, porque de verdad que nos inspira profundamente en nuestro camino devocional y definitivamente ha sido un honor completo poder conectar con ella. So we have arrived to the end of this conversation, and we would like to share the last paragraph of your book, which says, "Yet for me, the years froze into place after Prabhupada's passing. My mirror, which today reflects a serious-looking old woman, betrays nothing of the bright flame that burns within her. Same flame that had long ago burned within a photographer in the prime of her life, mirror in hand, noting the lighting, poised to capture Prabhupada's activities and expressions, poised to go anywhere with him. For everything, that burning flame casts an expansive glow of unexpected love." So we are so grateful with you for coming here today and for share this wonderful journey of transformation in your spiritual journey, and definitely listening to your realizations and your wisdom inspires us in our own spiritual journey. So it's been an honor, and we are so ever grateful for your time. Thank you for inviting me, and thank you for doing this service for all the Spanish-speaking devotees. I'm very grateful. There's so many Spanish-speaking devotees that otherwise would not have access to Prabhupada's teachings. So thank you so much. Thank you, Prabhu. Dice que muchas gracias por haberme invitado, que este es un servicio importante para los devotos y devotas de habla hispana, que de otra manera pues no podrían acceder a estas historias y enseñanzas de Prabhupada. So, gracias, por favor, compren su libro, encuéntrenlo en Amazon, 5 años, 11 meses y una vida de amor imprevisto, escrito por nuestra invitada Visakha Dasi. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.